Preparación para la entrega total a Jesús a través de la consagración a María. Presentado por María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Enséñame a decir que sí, como tú le dijiste a él. Enséñame a confiar solo en Dios, a pesar de lo que los demás piensen. Enséñame a fijar mi mirada, no importando las circunstancias. Enséñame a interceder, como lo haces tú por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, a esta segunda parte de la preparación a la consagración y renovación a Mamita María. En la primera parte aprendimos con la hermana Araceli Mondragón en sus audios a consolar el corazón de Jesús. Sí, es verdad que Jesús es feliz en el cielo y que por lo tanto no sufre. Sin embargo, aprendimos a consolar a los miembros de su cuerpo. En otras palabras, consolamos a Jesús cuando consolamos a nuestros hermanos, porque todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Consolamos a Jesús cuando aliviamos el sufrimiento de los pobres, de los enfermos y solitarios, pues para nosotros realmente son Cristo, ya que nuestro Jesús mismo nos dice en las Escrituras: en verdad os digo que cuanto hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Aprendimos también en la primera parte a superar los obstáculos para hacer actos de reparación. Ahora, cuando Jesús diga: ¿hay alguien que me consuele?, tú le dirás: yo te consolaré. Y Jesús te dirá: gracias. Ahora, queridos hermanos, pasaremos al primer tema de esta segunda parte de nuestra consagración. Y el tema es la espiritualidad mariana. Reflexiones desde el Magnificat. Número 1. Espiritualidad cristiana, espiritualidad mariana. Partir de la espiritualidad cristiana, ¿en qué consiste? ¿Cuál sería su definición? La espiritualidad cristiana es una sola, una misma fe, un solo bautismo, diversos carismas, dones del Espíritu Santo, espiritualidad benedictina, franciscana, etc. Por eso, si bien es cierto que la espiritualidad cristiana es una sola, como una sola fe,
y no solo es el bautismo, se expresa en la multiplicidad y riqueza de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enriquece con la abundancia de sus carismas a su iglesia. Por eso, en el cristianismo existen muchas espiritualidades, como dijimos antes, benedictina, franciscana, carmelita, servita, etc. ¿Qué es lo común a todas las espiritualidades cristianas? La vida en el Espíritu mediante la escucha del Evangelio. La participación en la misma Eucaristía. El compartir la misma vida sacramental y la misma misión de la Iglesia. ¿Cabe hablar entonces de espiritualidad mariana? ¿En qué sentido? La espiritualidad mariana sería entonces la espiritualidad cristiana que se caracteriza por seguir a Cristo según el ejemplo y la ayuda de María, bajo el impulso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una importancia fundamental. Juan Pablo II lo dijo así: el Espíritu Santo ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María. Él opera maravillas en los lugares de piedad mariana. Es Él quien, estimulando el conocimiento y el amor a María, conduce a los fieles a entrar en la escuela de la Virgen del Magnificat, para aprender a leer los signos de Dios en la historia. Es algo de Dios, no decisión humana. La espiritualidad mariana no es sinónimo de culto, ni de piedad, ni es un método, ni es una escuela de espiritualidad. No es tampoco algo meramente devocional o marginal. Es una modalidad que hunde sus raíces en la misma espiritualidad cristiana. La expresión espiritualidad mariana se ha generalizado en la Iglesia a partir de la encíclica de Juan Pablo II. Se trata aquí no solo de la doctrina de fe, sino también de la vida de fe y por tanto de la autenticidad espiritual mariana, considerada a la luz de la tradición. Con estas palabras, San Juan Pablo II enseña que la doctrina de fe sobre María, como parte integrante de la doctrina sobre el misterio de Cristo, debe convertirse en vida de fe, es decir, en vida espiritual. Y llama precisamente espiritualidad mariana al perfil mariano de aquella vida de fe, debido al importante papel que juega María en la vida de todo cristiano. San Juan Pablo II también usa la expresión dimensión mariana de la vida de los discípulos de Jesús, con un significado idéntico al de espiritualidad mariana. En definitiva, la espiritualidad mariana supone un seguimiento de Cristo
inspirado en la figura y la vida de la primera discípula que fue María. Así pues, ante la pregunta, ¿la espiritualidad mariana es parte esencial o accesoria de la espiritualidad cristiana? Hay que responder que la relación filial del bautizado con la Virgen no es algo optativo en la vida espiritual, como si fuera una devoción más entre otras, sino una dimensión intrínseca y constitutiva de esta. La tradición de la Iglesia y la vida de los santos así nos lo atestigua. El Papa Pablo V afirmaba: si queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos. Esto es, debemos reconocer la relación esencial, vital, providencial que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que conduce a Él. Segundo, María, primera discípula del Señor. La espiritualidad de María. La pregunta ahora es, ¿en qué consiste propiamente la espiritualidad mariana? Para entender qué es la espiritualidad mariana, hemos de partir de la contemplación de la figura evangélica de María para reconocer la espiritualidad de María. ¿Cómo fue María? ¿Cómo vivió? ¿Qué hizo a lo largo de su vida? Esta contemplación nos hará ver dos aspectos esenciales. Por un lado, en ella se cumple la síntesis perfecta de toda vida espiritual como don recibido. Por otro lado, ella es el modelo perfecto de correspondencia a la gracia, con su ejemplar respuesta a la vocación recibida. Vamos a explicar ahora cada uno de estos dos aspectos. Número 1. María, síntesis perfecta de la vida espiritual. Gracia plena. En María se realiza plenamente la doble realidad que constituye la vida espiritual en su dimensión ontológica, es decir, vida en Cristo y vida según el Espíritu. ¿Qué significa vida en Cristo? María ha sido cronológicamente la primera persona que ha participado en el misterio de Cristo. La primera que ha seguido a Jesús. María, madre, se convertía así, en cierto sentido, en la primera discípula de su Hijo. La primera a la cual parecía decir, sígueme. Antes aún de dirigir esta llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. Por otra parte, María es también la primera discípula del Señor cualitativamente, porque ella es la que ha participado de modo más pleno en el misterio pascual de Jesús, llegando incluso a la glorificación de su cuerpo por especial privilegio de Dios. Vida según el Espíritu. María, la llena de gracia, es la síntesis de lo que debe ser una vida neumática o vida según el Espíritu.
Se podría decir que María es la primera espiritual del Nuevo Testamento, porque, como enseña San Juan Pablo II, concibió al Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo y luego se dejó conducir en toda su existencia por su acción interior. Ella es la voz dócil a la voz del Espíritu, mujer del silencio y de la escucha. El Espíritu Santo está presente a lo largo de toda la vida de María, en el cenáculo. En el día de Pentecostés la vemos implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto antes con su sombra en la Anunciación. El Espíritu Santo actúa tanto en el momento de la encarnación como en el nacimiento de la Iglesia. La persona que une estos dos momentos es María. María en Nazaret y María en el cenáculo de Jerusalén. En ambos casos, su presencia discreta pero esencial indica el camino del nacimiento del Espíritu. Segunda, María, modelo de correspondencia a la gracia. Dichosa tú que has creído. La Virgen María es modelo de toda vida espiritual en su dimensión ética o moral. Es decir, desde la perspectiva del diálogo existencial entre la gracia divina y la libertad humana. El Evangelio pone de relieve la perfecta respuesta de María a la plenitud de gracia desde el primer instante de su vocación. Responde con una entrega total al servicio del Señor. Fiat. Ella se autodefine esclava del Señor, escribe San Juan Pablo II. La que en la Anunciación se definió como esclava del Señor, fue durante toda su vida terrena fiel a lo que este nombre expresa, confirmando así que era una verdadera discípula de Cristo, el cual subraya intensamente el carácter de servicio de su propia misión. La respuesta de María a la plenitud de gracia es el modelo de la colaboración que Dios pide a la libertad humana. Esta respuesta no se agota en el momento de la Anunciación, sino que inicia un camino de fe, de fidelidad creciente hasta la muerte. San Juan Pablo II afirma: en la expresión feliz la que ha creído, podemos encontrar como una clave que nos abre a la realidad íntima de María. Sí, como llena de gracia ha estado presente eternamente en el misterio de Cristo. Por la fe se convertía en partícipe en toda la extensión de su itinerario terreno. Avanzó en la peregrinación de la fe y al mismo tiempo, de modo discreto pero directo y eficaz, hacía presente a los hombres el misterio de Cristo. Esta intensa vida de fe de María le conduce a ver la mano de Dios en todos los sucesos de su vida y a responder con la obediencia de fe. Su
su peregrinación de la fe está jalonada por las diversas etapas de su vida. El fiat de la anunciación, el anuncio del anciano Simeón, la fe durante la vida oculta y pública, la fe en el Gólgota, la fe en Cristo glorioso y su obra redentora. En definitiva, la experiencia del largo camino de fe recorrido por la Madre siguiendo las huellas del Hijo contiene una profunda lección de espiritualidad, porque en su respuesta de fe se contienen una cooperación perfecta por la gracia de Dios que proviene y socorre, y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo que perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Hasta aquí, queridos hermanos, hemos llegado a ver 2 reflexiones del Magnificat. Mañana continuaremos con la tercera. Queremos también, hermanos, recordarles que si usted se ha perdido alguno de los audios o no ha escuchado muchos audios, no importa. Usted puede irse para el canal de YouTube de María Evangelizadora Radio y escucharlos una vez y otra vez. Quizá pueda encontrar un fin de semana y ponerse al día, pero es importante que continúe todos estos audios. Muchísimas gracias, que el Señor y la Virgen María les bendigan. Hasta mañana.